Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR. Hoy vamos con un análisis de un juego bastante interesante, con una narrativa relacionada, bueno, pues como ya es un poco habitual dentro del mundo de la VR, con el tema de los zombies y demás, el tema del terror también. Y bueno, estamos hablando de Project Terminus VR, un juego que recientemente ha recibido su último capítulo, un total de 3 capítulos, y hace unos días recibió su última actualización con ese tercer capítulo que finaliza la historia. Este juego está disponible tanto para PSVR en Steam por 19,50 euros como en visores MetaQuest por 24,99 euros. Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la diferencia entre ambos formatos o ambas plataformas fundamentalmente es el visual, la nitidez con que vemos uno y otro, en este caso a favor de la versión en PSVR. Por cierto, este juego nos lo trae la creadora de videojuegos CVR. Y bueno, pues vamos a empezar hablando brevemente de la narrativa del juego. Nos encontramos en un metro en París. Y bueno, pues de repente empiezan a surgir acontecimientos inesperados, todo tiembla, en el exterior parece que todo el mundo se ha vuelto loco y nosotros como protagonistas de la historia pues nos quedamos encerrados en ese metro y bueno, pues iremos desde esa posición viendo cómo la narrativa va avanzando tanto a nivel del exterior del metro como dentro del metro, lo que nos va sucediendo a nosotros mismos. Como digo, la historia empieza en un viaje en metro en París y bueno, pues cuando llegamos a una cierta estación pues encontramos que todo está medio derruido, como todo, como si hubiera ocurrido una especie de hecatombe, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en ese sentido, pues incluso nosotros como personaje de esta historia, pues nos encontramos un poco en una situación de inquietud, en una situación un poco aterradora y también como incrédulos sin saber qué ha pasado. Esta sensación es una de las grandes bases de este juego y que creo que nos consigue transmitir de forma muy adecuada. Bueno, para analizar el juego vamos a empezar por la parte visual. Como digo, la atmósfera en lo visual y sonoro está muy bien conseguida, lo que es la sensación en cierta manera claustrofóbica y en cierta manera inquietante de estar solos en un metro sin saber qué está ocurriendo en el exterior y con los eventos, digamos así, fuera de lo normal que nos ocurren en el interior de ese metro. Pues todo esto genera una sensación inquietante apoyada en lo visual y en lo sonoro bastante interesante. El juego en sí, a nivel visual, a nivel de diseños, a nivel de gráficos en general, está correcto, no es su punto más fuerte, no es el punto donde el juego destaque más, pero bueno, está correcto y si bien hemos visto juegos con entornos visuales mejores, pues en este, si bien no es el mejor que yo haya podido ver, cumple correctamente para, junto a la atmósfera que comento, esos efectos visuales, esos efectos sonoros, efectos de iluminación, efectos de ruidos inquietantes y sonidos inquietantes que van sonando, reverberando en esa estación de metro. Pues la verdad que hacen un conjunto bastante interesante y que hace que ese pequeño o ese bajón entre comillas de calidad que tiene a nivel visual, en lo que me refiero a diseños de escenarios, de enemigos, etcétera, pues se ve compensado por lo bien que han conseguido transmitir la atmósfera general del juego, lo que se pretendía. La música también acompaña de forma muy adecuada, con melodías inquietantes también, tenebrosas, cada vez que vamos avanzando en la trama. Y en el término de los enemigos, del diseño de los enemigos y la IA de los enemigos, al menos en el nivel que yo he puesto, que es el normal, la IA, bueno, pues es bastante sencilla de enfrentarnos a los enemigos, si bien los diseños de los mismos no son los mejores que yo he podido ver en un juego de VR a nivel de, pues, de esas criaturas zombies, podemos llamarlos, o criaturas infestadas, como lo queramos llamar.
Sí, crean una sensación muy inquietante el hecho de cuando los vemos en la oscuridad con unos ojos rojos brillantes, cómo los vemos tambalearse y sin saber un poco hacia dónde van, como almas en pena. Cuando no nos han detectado, inmediatamente que nos detectan, pues se transforman en verdaderas bestias que se lanzan contra nosotros a toda velocidad para, pues, básicamente devorarnos. Como digo, la IA, al menos en el nivel normal que yo he jugado, no es demasiado complicada, pero supongo que si lo ponemos en un nivel más difícil, pues será todo más complicado también. Dejando ya la parte visual y sonora, nos vamos a ir a la parte de mecánicas VR. Bueno, hay que decir en un principio que el juego tiene viñeteado para temas de mareos, también tiene el giro continuo o giro por tramos según nos convenga, porque seamos más propensos a mareos o no. Por ejemplo, por tramos sería más adecuado si tenéis mareos. Y también tiene tema de movimiento continuo y teletransporte según nos convenga. Yo, por ejemplo, jugué con movimiento continuo como suelo hacer. Bueno, desde el principio del juego podemos sacarnos una mochila de la parte de atrás, de la espalda, y ahí en esa mochila podemos ir metiendo todos los objetos que vayamos descubriendo a lo largo de nuestra aventura. Comida, tarjetas que nos encontramos, móviles, y otro tipo de objetos que van a ser armas, por ejemplo, también, que van a ser útiles. Además, en la mochila tenemos un móvil con el cual podemos interactuar y que nos va a ir informando de una manera muy original la forma o los objetivos que vamos teniendo a lo largo del juego, cómo avanzar en ellos, etcétera, etcétera. Por otro lado también en la mochila podemos colgar armas que vamos a encontrar a lo largo del juego, armas para golpear o pistolas incluso, y una linterna que también encontramos a lo largo del juego, que además las pilas de esa linterna que vamos a tener, las podemos ir recogiendo en distintos puntos de los escenarios que vamos a recorrer, y tendremos que ir usándolos conforme se vayan pues agotando las pilas que tengamos puestas en la linterna, ya que pues como un punto para crear más inquietud, más desasosiego en el juego, pues se ha creado este formato en el cual las pilas se gastan y en un momento dado nos podemos encontrar de forma muy desagradable en una zona oscura que empieza la luz de la linterna a temblar y hasta que se apague y nos quedamos a oscura con sonidos inquietantes que van sonando por ahí y que nos crean una sensación bastante agobiante. Bien, por otro lado, la linterna, el haz de luz, el efecto del haz de luz sobre los objetos y demás está muy bien hecho, está correcto. Después, en cuanto a las mecánicas propias al margen de esta, digamos así, estas herramientas que vamos a tener en nuestra aventura, por ejemplo, en términos de agarre, de utilización de objetos para agarrar objetos que encontramos, para abrir puertas, para abrir cajones, etcétera, no lo vamos a hacer de un modo totalmente natural, sino que acercaremos la mano al lugar, al objeto o a la puerta que queramos abrir y se nos situará se pondrá el asa, por ejemplo, en blanco, y entonces con ese asa en blanco le daremos a un botón del controlador y se nos abrirá el cajón sin que nosotros tengamos que tirar de él, sino que automáticamente se abre, o también las taquillas que nos encontramos, las puertas, etcétera. En este sentido el agarre pues ha sido simplificado en este sentido, que quizá no es el más realista para un juego en VR, pero bueno, que es aceptable, aunque nos quite un poquito de inmersión por el hecho de que no lo hacemos nosotros de forma natural y realista. Por otro lado, la interacción con las escaleras, de subir y bajar escaleras, sí está muy bien implementada, está muy correcta, realizada. Por otro lado, también tenemos una forma muy original de grabar la partida. Vamos a tener distintos puntos de grabación de partidas a lo largo de todos los recorridos que vamos a hacer, y con nuestro móvil tendremos que sacar el móvil y poniendo la pantalla delante de ese dispositivo pues grabamos la partida. Es una forma muy original que me ha gustado mucho también. A nivel también del agarre, por ejemplo, en lo que se refiere a la hora de agarrar armas, bueno, pues también se utiliza un agarre de este tipo, del tipo que comentaba antes, en el cual le damos a un botón y agarramos el arma correspondiente, pero nunca se nos queda totalmente agarrada a la mano, y a veces pues crea situaciones un poco bueno, un poco
no habituales. Tenemos que colocarnos un poco el arma para a la hora de utilizarla contra un enemigo, pues hacerlo de forma adecuada, cosa que si esa implementación estuviera mejor hecha, pues no tendríamos por qué nosotros tener que colocarnos el arma de ninguna manera, sino que automáticamente la tendríamos bien cogida. Pero bueno, tampoco es algo que sea especialmente negativo. No es lo mejor, pero no es podría ser uno de los puntos flacos, los puntos de agarre tanto para interacciones como para el hecho del uso de las armas. Después ya una vez que la tenemos en la mano, la interacción de golpear y demás sí está bien realizada con los motion controls y no hay problema. Por otro lado, otra cosa que me ha llamado mucho la atención de este juego en lo positivo es el hecho de que podemos en determinadas acciones utilizar nuestro propio cuerpo para sentirnos más inmersos en la aventura. Por ejemplo, cuando tenemos que agacharnos en zonas de difícil acceso, pues podemos hacerlo dándole a un botón y se nos bajaría el personaje, o nosotros mismos, que es como lo he hecho yo, nos agachamos y pasamos por debajo del objeto que corresponda o por un pasadizo, por lo que corresponda, ¿no? Y la verdad que está muy bien implementado, porque si no nos agachamos lo suficiente, no avanzaremos, puesto que nos estaremos chocando con el objeto, y esto sí está muy bien conseguido. Por otro lado, también otra acción que vamos a poder realizar es la de correr. Para correr tenemos que darle a la palanca hacia adelante y a la vez mover los brazos rápidamente para que nuestro muñeco corra. Esto también está muy interesante y nos da mucho dinamismo, sobre todo cuando huimos de nuestros enemigos. En cuanto a interacciones, pues yo creo que no habría que tampoco que destacar mucho más. Quizá en este punto tengamos uno de los puntos flacos del juego, en esos agarres tanto para interactuar con los objetos y con el mundo que nos rodea, como con las armas, que quizá no esté del todo bien desarrollado. A mí personalmente no me ha sacado del todo de lo que es la aventura y la he vivido de forma intensa, pero es verdad que no están bien implementados del todo y hay que decirlo. Otro de los puntos negativos que tiene el juego es el tema de los subtítulos, ya que las voces, el doblaje está en inglés y no tenemos subtítulos en español, solo tenemos subtítulos en inglés, en francés o creo recordar que en chino. Por tanto, si no tenemos un buen nivel de inglés, pues la narrativa del juego, que ya he comentado un poco al principio, pues no la vamos a poder entender de forma adecuada. Sí es verdad que tenemos una forma muy original cuando encontramos objetos donde se nos da información a lo largo del juego, como libretas o móviles, que al nosotros situarlos delante nuestra, como que las letras que están escritas en esa libreta o en ese móvil resaltan y hace que se pueda leer de forma muy sencilla y muy clara. Pero aún así, pues necesitaremos tener un poco de nivel de inglés para, bueno, pues para realmente poder entender todo lo que está sucediendo. No es, diría yo, vital, pero sí es importante si nos queremos enterar bien de la historia. Pues junto a los agarres, pues puede ser de los puntos más flacos del juego. Después, bueno, pues ya hay poca cosa más que comentar del juego que yo recuerde ahora mismo. El juego para mí está bastante bien, a mí me enganchó bastante. Yo pensaba que al principio me llamó la atención que los gráficos quizá no eran tan impactantes como yo me los esperaba en un principio, pero descubrí jugando y avanzando que la trama está bien encauzada y que la sensación, la atmósfera de estar en ese metro y demás, como he dicho antes, está muy bien conseguida, y esto hace que finalmente te metas en la historia, e incluso con los errores de agarre que tiene el juego y demás, pues me resulta un título recomendable. Y bueno, pues poco más os puedo decir. La review que os estoy comentando está hecha en la versión de PSVR, la de Steam. Y bueno, pues espero que este pequeño análisis de este Project Terminus VR os haya servido un poco para tener un primer contacto con este juego, y si os atrevéis, a pesar del tema del inglés, a meterle mano, como se suele decir por aquí, pues yo creo que es un juego que vale la pena, aunque lógicamente entiendo que personas que no dominen bien el inglés o que no les apetezca estar traduciendo inglés mientras están jugando, pues pueda resultarles incómodo. Y nada más, ReverQuest maníacos, nos vemos pronto en más vídeos aquí en ReverQuest VR. Hasta pronto.